El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola radioescuchas, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Baúl de Pesqueira. Su compañero Luis Alberto Sotorruán les da la bienvenida. El día de hoy tenemos un programa dedicado a el Palacio de Lecumberri. Este palacio ubicado en la Ciudad de México y que fue una cárcel y que actualmente es sede del Archivo General de la Nación. Para comenzar, su servidor les narraré la semblanza histórica de la cárcel de Lecumberri. Ubicado al oriente del centro histórico de la Ciudad de México, conocido popularmente como el Palacio Negro de Lecumberri, se inauguró el 29 de septiembre de 1900 durante el gobierno de Porfirio Díaz y sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma al Código Penal de 1871, mismo al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de una penitenciaría. Dicho proyecto fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio Anza y Miguel Quintana. El edificio responde a ese modelo, con una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia de la penitenciaría, y radial, mediante galerías de forma estrellada que convergen en el espacio central, en el cual se erigía una torre de 35 metros de altura destinada para la vigilancia de todo el penal. Se inició su construcción el 9 de mayo de 1885 y lo inauguró el 29 de septiembre de 1900 el presidente de la República, Porfirio Díaz. El primer director del penal fue el jurista Miguel Macedo. El 22 de febrero de 1913, luego de haber renunciado a la presidencia, fueron asesinados en las afueras de la penitenciaría el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. La distribución de las galerías en forma de estrella de 7 brazos provocaba que los presos se sintieran continuamente vigilados, pues todo el tiempo podían ser observados por los guardias. Esto, por supuesto, les quitaba privacidad e incrementaba la presión psicológica hacia los reclusos. Originalmente fue planeado para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 805 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. También tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y salas de espera. Tenía celdas para un solo preso con cama y servicio de sanitario. En el año de 1908 se dio autorización para ampliar la construcción en donde originalmente tenía una capacidad para 996 internos y en 1971 tuvo una población aproximadamente de 3.800 internos. Pero el 26 de mayo de 1977, el presidente de la República, José López Portillo, estableció que la hasta entonces prisión donde reinaba la tortura, el Palacio de Lecumberri, se transformaría en la nueva sede del Archivo General de la Nación, tras más de 6 décadas de funcionar como centro penitenciario. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Sotorruán. A continuación, mi compañero Gilberto Rotzel les explicará el concepto de crimen. Concepto del crimen. El crimen es aquel acto delictivo o actividad que es castigada por la ley o autoridad correspondiente, aplicando una sanción económica o penitenciaria. La palabra crimen deriva del griego krenien, que significa separar o decidir, y crisis, de la palabra homónima del mismo significado. El delito es instantáneo,
cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos constitutivos, permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo y continuando, cuando unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Tipos de delitos penales en México. Hay varias formas de clasificar los delitos, siendo una de ellas su gravedad. En función de su gravedad, tenemos los siguientes delitos: delitos graves, delitos menos graves, delitos leves, delitos de manera activa, además de delitos que pueden clasificarse como dolosos o culposos. Ejemplos de delitos comunes para finalizar. Algunos ejemplos son homicidio, secuestro, extorsión, robo, lesiones, delito de amenazas, fraudes, cohecho, delitos fiscales, abuso sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad, delito de daños. Prescripción de un delito. La prescripción de un delito consiste en la extinción de responsabilidad penal en el transcurso del tiempo responsable desde que fue cometido. Al paso del tiempo se han penalizado o despenalizados hechos en el Código Penal, como son faltas a la moral, como el homosexualismo, la prostitución o el transvestismo, así como legislar leyes a favor de la diversidad sexual. Para el Baúl de Pesqueira, Gilberto Rotzel. Para finalizar este programa, el equipo del Baúl de Pesqueira les tenemos preparado una mochila al hombro. Esperemos que lo disfruten. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. ¡Vámonos! ¡Mochila al hombro! La selva. Resultaría un tanto ocioso decir que nunca olvidaré aquel 2 de octubre de 1968, no solo por la violencia ejercida hacia los estudiantes que se manifestaron en Tlatelolco por parte del gobierno, sino porque ese día, sin haberlo imaginado siquiera, cambiaría mi vida para siempre. Hasta entonces yo no había formado parte activa en el movimiento, no por rechazo o desconocimiento, simplemente no contaba aún con el suficiente criterio y con esa fuerte convicción que empuja a las personas a luchar por causas sociales. Además de todo lo anterior, motivos más, motivos menos, ese día era mi cumpleaños y había quedado de verme con unos amigos después de clases en una cafetería en el centro de la ciudad. En la cafetería. Por poco pensé que nadie vendría. Ya me iba a ir yo. Creí que tú también irías a la manifestación. ¿Cómo crees que te iba a dejar solo en un día como este? Para eso están los cuates. ¿Que no? Sin embargo, no te voy a negar que tenía la intención de ir a la plaza, pero como vi que los otros también irían, me dije, voy a darle una vuelta al chavo. Sí, todos fueron. Incluso Beatriz vino y luego se fue con sus pancartas. Pero he de agradecer que tuvo el buen gusto de obsequiarme este pastel. Muy buen detalle de su parte. Cambiando el tema, ¿qué tal si vamos a festejarte de la casa de Paco? Es quien me dijiste el otro día, el que anda investigando al diputado García. Sí, solo queríamos investigar la compra ilegal de los terrenos donde viven los abuelos del Paco y descubrimos más de lo que queríamos. Después de la breve mención al político corrupto, decidimos dejar la cafetería y dirigirnos a la casa del tal Paco. Íbamos en el carro de Gerardo y por el camino, cercanos a Tlatelolco, nos encontramos con muestras de agitación e incluso nos topamos con un par de estudiantes que corrían presurosos, como si huyeran de algo, cosa que me pareció extraña, pero no le di mucha importancia. Finalmente, llegamos a la casa de Paco y luego de las presentaciones, decidí volver al carro por el pastel que me obsequió Beatriz, mientras Gerardo y Paco conversaban en el Porsche. Pero al final la desgracia cayó. Unos hombres armados irrumpieron en la propiedad, privando de la vida a todo mundo.
Aún con la impresión de ver caer a ambos amigos y del escrutinio que los hombres hacían por las inmediaciones, decidí conservar la calma y encontrar la forma de salir ileso. Traté de huir por el otro lado del coche, pero era demasiado tarde. Pareja, acá hay uno vivo. ¿Qué hacemos con él? Comunícate con el jefe. Puede que éste sepa el paradero de lo que andamos buscando. Será lo mejor. La antesala. Si alguien me hubiera dicho que el día de mi cumpleaños 21 me encontraría frente a las puertas del Palacio Negro, jamás lo hubiese creído. Instantes atrás, los asesinos de Gerardo me entregaron a una de las patrullas policíacas que llegaron a la escena del crimen y ésta a su vez, por órdenes muy precisas según pude observar, me condujo directo al ya mencionado palacio. Fuimos recibidos por un par de hombres que me condujeron desde el patio hasta el ingreso, en el que fui interrogado por el encargado, el cual, acostumbrado día a día a esos menesteres, hacía preguntas monótonamente. Su nombre completo, por favor. Dante Álvarez Gómez. ¿Cuál es su ocupación? Estudiante. Ahora, su estado civil es... Soltero. ¿Y qué religión profesa? ¿Católica? Señor, ¿por qué me trajeron aquí? Estoy muy confundido. ¿Me van a interrogar con respecto a lo que sucedió? Limítate a responder mis preguntas. ¿Cómo te mantienes económicamente? Trabajo en un estudio fotográfico y aparte aún cuento con el apoyo económico de mi familia. ¿Tu domicilio? Una vez terminado este primer interrogatorio, fui conducido por 2 custodios hacia otra estancia donde me registraron los bolsillos. ¡Mira esto! Te dio costar lo tuyo. Y unos pesos no le vienen mal a nadie. Oigan, eso... ¡Estate quieto! Mira, chavo, aquí no vas a necesitar nada de esto. Hasta ese momento, las cosas habían ido tan rápido que apenas me alcanzaba el tiempo para procesar todo lo acontecido, pero pronto recibiría una gran revelación. Me llevaron a una celda, con lo mínimo indispensable, y dentro se encontraba nadie más que el diputado García, que entre otras cosas comenzó a preguntarme por unas pruebas. Mis hombres han revisado por todos lados y no han encontrado ciertos papeles que misteriosamente desaparecieron de mi despacho. Te recomiendo no hacerte el que la Virgen le habla y decirme el lugar exacto donde... No sé de qué me habla. Se equivoca de persona. Yo ni siquiera sé por qué me trajeron aquí. Te recomiendo que no me ocultes nada, o de lo contrario, podrías correr la suerte de tus amigos. Hasta entonces me terminó de caer el 20. Aunque desde que vi al diputado García en persona, me di cuenta de que aquello no era simplemente mi declaración por los hechos tan violentos que se suscitaron en ese funesto día. Acto seguido fui golpeado, torturado y tras un largo interrogatorio, el diputado dijo al final: Como quieras, pero ten en cuenta que a partir de hoy comienza tu infierno. ¿Piensa dejarlo con vida? ¡Claro! Aquí tenemos al asesino confeso de aquellos descarriados jóvenes. Por supuesto, un chivo expiatorio. Y tú vas a poder colgarte esa medallita. El infierno. Una sentencia se cernía sobre mí, y dados los infructuosos resultados de mis familiares y amigos en lo referente a mi defensa, me vi condenado a pasar una temporada en aquel lugar. Para empezar, recuerdo que me llevaron al almacén de ropa con la intención de que escogiera mi uniforme de entre un montón de prendas apiladas en ese lugar. ¡Deprisa, carajo! Pero si no hay ningún uniforme en buenas condiciones, es difícil encontrar algo entre tanta prenda gastada y maloliente. Con que sea de tu medida o lo más cercano a ella. Tomé el mejor uniforme que pude encontrar y dejé mi ropa de civil para encontrarme con el azul marino de la cárcel. Después de eso, me llevaron a la crujía asignada, la D, y al entrar sentí que perdía toda esperanza.
La vida ahí no era nada fácil, ya que, aparte del hacinamiento, en cada celda cabían más de 4 o 5 presos, eras objeto de constantes atropellos por parte del personal y los demás reos, cosa que me sucedió casi desde el inicio. Oye, tú, morro, el nuevo. ¿Qué ocurre? Quiero esos zapatos. No, pero estos zapatos son míos. No me los dieron aquí. ¡Que me los des! No tuve más remedio que intercambiar mis zapatos con los de aquel prisionero que se veía dispuesto a todo. Lo poco que llevaba, económicamente hablando, se fue al paso de los días. En Lecumberri se pagaba por todo, ya sea por protección o para evitar las labores de limpieza llamadas fajinas. Oye, por una cuota de 3,000 pesos mensuales, te libras de la fajina. ¿Qué onda? ¿Le entras? Veré qué puedo hacer. Pues allá tú, como quieras. Pero créeme, es mucha friega. El encargado de la fajina no mentía. Resultaba tortuoso limpiar y que los mismos custodios te obligaran a recomenzar la faena, misma que se prolongaba por espacio de horas. Sin embargo, traté de soportar y llevar lo mejor que pude tan tortuosa labor. Total, la fajina no era nada al lado de los malos tratos, la constante amenaza y las torturas y abusos que se perpetraban en aquella prisión. Pasaron semanas y meses en los que viví con el temor a flor de piel. Sin embargo, un día mi paciencia llegó a su fin. ¿Cuántas horas llevas limpiando el piso? Y los que le faltan. ¿Qué te parece si lo mantenemos ocupado un tanto más? Aquel odioso carcelero tomó una cubeta de agua sucia y la vertió sobre el piso. Para que no te aburras. Preso de la ira, aventé los instrumentos de limpieza y le di un empujón al carcelero. Uy, ahora sí sacaste boleto al infierno. Y no mentía, porque la Pando era el mismísimo infierno. Me encerraron alrededor de una semana en una celda aislada, oscura y con un calor extremo. Comía poco y mi única compañía eran mis pensamientos. No sé cómo no perdí la razón después de aquello. El purgatorio. Oye tú, nuevo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Esos zapatos me gustan. Oye, Dante, ven aquí. La campana me salvó de ser un tirano y acudí al llamado del celador. Quiere verte el duque. ¿El duque? Así es. Quiere sacarse una foto y como tú le sabes a eso de los retratos, pensé en ti. Hasta ese día nunca me había parado en las crujías de prisioneros distinguidos, y yo, aunque de vez en cuando podía permitirme ciertos lujos, como saltarme la fajina, estaba lejos del nivel de estos huéspedes. Llegué a la celda en cuestión y para mi sorpresa lucía limpia, pulcra y con un buen estilo que contrastaba enormemente con las demás celdas. Pisos alfombrados, la ausencia de las molestas ratas, y con objetos como revistas, radios o televisor. ¿Tú eres ese Dante del que me hablaron? El que le sabe a esto de la fotografía. En efecto, mucho gusto, señor Duque. Soy Virgilio. Solo los gorrones interesados de los guardias me llaman Duque. Entiendo. ¿Y en qué puedo ayudarlo, señor? Necesito un buen retrato para enviárselo a una dama con la que me escribo cartas. Su futura esposa. Oh, no. Yo casarme, no. La conversación continuó y al cabo de unos minutos procedí a tomar algunos ángulos, mientras el duque habló un poco de su vida, del negocio millonario que dirigió y que tiempo después lo llevó a la prisión acusado de fraude.
de sus tiempos libres que empleaba en la pintura y sobre todo en la poesía, entre otras cosas. Al preguntarme cómo había llegado ahí, le conté mi historia con el señor García. Total, a estas alturas me daba lo mismo. Caíste en las manos de la peor persona, el más tramposo. Y mira que te lo digo yo. Ese tipo nunca me ha caído bien. Desde que requisó mi ganado, pero esa es otra historia. Mira, tu caso es complicado, pero conozco a cierto periodista que podría lograr el milagro. Si yo soy el duque, él es Lord Valentín. Tomé atención en la recomendación de Virgilio y salí apresuradamente para llegar al pase de lista vespertino. Bar. Tienen incluso bar. Pensé sorprendido por los lujos que tenían en esa parte de la cárcel. Incluso parecía otro lugar. Aunque pensándolo bien, no resultaba tan raro, ya que dentro de la misma cárcel había varias redes de mercadeo e influencia donde igual podías conseguir desde un dulce o un pan hasta drogas. Muchos de mis compañeros eran presas fáciles de este negocio y terminaban convirtiéndose en dependientes. En cambio, yo seguí el ejemplo de los estudiantes del movimiento encerrados en aquella prisión y que mis otros compañeros de crujía y de otras tantas veían con malos ojos debido a ciertos privilegios que tenían, dado la proyección externa que los precedía. Ellos sí estaban unidos, se cuidaban entre sí y no permitieron que las adicciones se extendieran entre ellos. Lo mismo le comenté a Beatriz en una de sus visitas. Ellos se cuidan entre sí, Beatriz. Los une una causa mayor. Tienen un propósito que los empuja a seguir en esta especie de purgatorio. ¿Y yo qué? Estuve a punto de quitarle los zapatos al chavo nuevo. Sé que no es excusa, pero igual se los quitaron. Dante, lamento que estés pasando por eso. De mi parte he tratado por todos los medios de hacer algo para mejorar tu situación. Pero la influencia que tiene ese hombre es abrumadora. Lo sé. Y aparte no tenemos muchos elementos contra él. Estamos más que fritos. He perdido toda esperanza. No decaigas. Levanta el ánimo que aún tengo un as bajo la manga. ¿De qué hablas? Que yo tengo los documentos que busca el cerdo ese. Hice algunas pesquisas entre sus conocidos y afortunadamente di con ellos. Pero no he podido hacer nada. Cada juez, cada periodista parecen estar coludidos con el maldito ese. ¿Podrías ponerte en contacto con cierta persona? Es un periodista que tal vez nos pueda ayudar. El paraíso. Muchas gracias por todo, Virgilio. Pero viendo lo bueno que es Valentina en estos asuntos, ¿por qué no le dice que le ayude a usted a salir de aquí? No, conmigo no podría hacer nada. Yo sí soy todo un bribón. Me despedí de Virgilio y recibí una visita de Beatriz. Celebremos un cumpleaños más. Esta vez sí partiremos el pastel. Y con suerte le convidaremos un trozo al presidente. Beatriz llevó un suculento pastel que ambos paladeamos gustosos. Valentín había logrado poner en jaque al diputado García y por eso mismo, desde hacía días, los guardias comenzaron a vigilarme detenidamente. Para mí no era ningún secreto de dónde provenía esa orden, por lo que debía actuar rápido y salir de ahí como fuera. Señores, ¿no gustan un trozo? Los guardias, reacios en un principio, se dejaron convencer al ver lo gustosos que Beatriz y yo
deglutíamos aquella delicia y finalmente terminaron comiendo una rebanada del pastel. Ese día todo mundo se encontraba nervioso por la visita del mismísimo presidente de la República, que no repararon en muchos detalles. Beatriz finalmente partió y yo decidí continuar con el plan trazado. Inexplicablemente, mis custodios fueron cayendo fulminados por el sueño uno a uno. Fui al patio y allí apareció Virgilio, algo nervioso, diciendo a un grupo de guardias: Ustedes, vengan a ayudarme. Les daré una jugosa propina, pero tienen que mover unos cuantos cachivaches de mi habitación. Cuando el presidente quiera entrar a mi celda a tomar una copa de vino, no quiero dar una mala impresión. Los guardias fueron tras el duque, atraídos por el dinero, y de pronto se escuchó el sonido de un helicóptero que se aproximaba. Un pequeño caos se desató dentro de la prisión. Nadie se explicaba dónde y cómo aterrizaría el helicóptero del presidente, pero no fue él quien descendió, sino que fui yo quien ascendió. Gracias a que aprovechamos el mismo sistema de la cárcel a nuestro favor y al rumor que esparcimos tanto dentro como fuera de Lecumberri sobre la supuesta llegada del presidente, todo fue muy fácil. Imagino que incluso los directores de la cárcel se quedaron en shock al observar semejante armatoste en el cielo. Me encontré al final junto al aviador Hernández y el señor Valentín surcando el cielo, sintiendo la ansiada libertad y aquí faltó el poder a la elevada fantasía. Esta mochila al hombro fue escrita por Jorge Alfonso Lares Miranda. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Radio Escuchas. Esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM. Se despide de ustedes su compañero Luis Alberto Sotorruán. Hasta pronto, amantes de la historia. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.